Presentamos Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, tendrá para ustedes invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. A partir de este momento, usted queda conversando con Mauricio Vargas Becerril. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por estar acá en su programa Conversando con Mauricio Vargas. Les deseo una linda tarde y esperemos que el programa sea de su agrado. Acá en Radio Costa Rica pueden vernos en las páginas de Facebook y también pueden vernos en la página de Conversando con Mauricio Vargas y Mauricio Vargas Becerril, psicólogo. También les quiero invitar para que vean nuestros programas en el canal de YouTube Conversando con Mauricio Vargas Becerril, todas las semanas después de las grabaciones que hacemos en vivo. Pueden encontrarnos en Conversando con Mauricio Vargas Becerril en YouTube. También los invito para que llamen al 905-2-930-930. Los puedan ver también en www.radiocr.net y luego posteriormente los vamos a ver en Canal 19. También les recuerdo mi teléfono 8931-5847 para que hagan sus consultas, sus citas, para que hagan los comentarios durante el programa. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella se llama Sandra Solano, es psicóloga, es coaching, especialista en el ámbito laboral. Sandra tiene muchos estudios y ha hecho su mayor preparación en la parte laboral. Le encanta trabajar las habilidades de negociación, evaluación de talentos, reclutamiento y selección de personal. Es coaching en liderazgo. Y sobre todo le gusta apoyar a las pequeñas y medianas empresas para lograr productividad y aumentar sus ganancias. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es cómo prepararnos para una entrevista laboral. Sandra, bienvenida. Gracias, Mauricio. Un placer estar aquí, un placer poder poner mi granito de arena para ayudar a aquellas personas que están en busca de trabajo, ¿verdad? Que ahora pues la situación está difícil y hay que hacer todo lo que se puede para estar empleado y no solo tener su trabajito, sino tener un buen trabajito también, ¿verdad? Sí, claro, porque bueno, para nadie es un secreto, entre más rápido y entre más crezca la población es más difícil, ¿no? Sí, así es. Y ahora, si nos damos cuenta, en Costa Rica la población está muy preparada. La gente tiene una carrera, 2 carreras, una maestría, 2 maestrías. La gente tiene oportunidades de estudio, pero eso implica que hay más por un puesto hay, no sé, 50, 100 personas. Sí, claro. Optando por esa posición. Entonces hay que estar muy preparado a la hora de enviar su currículum, a la hora de hacer la entrevista de trabajo. Hay que hacerlo bien para tener mayores posibilidades a tener un trabajo, a accesar a ese trabajo. Sí, claro. Y por eso es tan importante, Sandra, que nosotros como seres humanos podamos entender cómo prepararnos para esa entrevista. La entrevista no es solamente ir a que nos entrevisten, hay otras cosas antes, posteriormente a la entrevista que nosotros necesitamos hacer. ¿Cómo debemos preparar ante todo nuestra hoja de vida, nuestro currículum para una empresa? Ok, empecemos por esa parte. La mayoría de personas, el primer error que cometen es hacen un currículum y mandan el mismo currículum para todos los puestos y para todas las empresas. Gran error. Realmente, si yo quiero un trabajo en X área, necesito analizar muy bien lo que está solicitando la empresa para ese puesto. Y en base a lo que solicita la empresa, poder adaptar mi currículum a la experiencia que yo tengo en esa área.
y anotar ahí todos mis logros, mis fortalezas, ¿verdad? Y por qué yo soy bueno para accesar a ese trabajo. Entonces, mi recomendación es, antes de enviar el currículum, asegurarme que ese currículum que yo estoy enviando cumple los requisitos que está solicitando ese puesto, y hacer un énfasis en la experiencia que yo tengo en base a lo que está solicitando esa empresa. Ese para mí es el primer paso, hacer un buen análisis de lo que solicita la empresa y hacer un buen análisis de mi experiencia y adaptar mi experiencia a lo que está solicitando la empresa. Asegurarme, bueno, ese como primer paso. Cosas muy simples, pero que a veces suceden mucho, es que llegan currículos con un montón de errores ortográficos, que uno dice, señor, si contrato a esta persona, bueno, me muero, ¿verdad? No la quisiera escribiendo, pero ni un email en la empresa. Revisar el currículum que no tenga errores ortográficos, asegurarme, a veces la gente envía, no sé, 3, 4, 5 páginas de historia que no se necesitan. Realmente un currículum no debe tener más de 2 páginas. Debe ser más ejecutivo. Exactamente, 1 o 2 páginas cuando mucho. No se necesitan. 1 o 2 páginas, mi recomendación. Luego, si yo tengo estudios universitarios, no es necesario anotar a cuál escuela fui, el colegio que fui, a veces hasta kindergarten ponen. Uh-huh. No, eso no hace falta. Si ya yo tengo estudios universitarios, pues anotar la carrera en que yo cursé, ¿verdad? O 1 o 2, la especialidad que tengo, y con eso es suficiente. No hace falta la escuela ni la secundaria, a menos que sea que quiera hacer énfasis en algo. Por ejemplo, hay muchas veces que solicitan inglés el puesto está solicitando inglés, y la gente quiere hacer énfasis en que asistió a un colegio bilingüe, ¿verdad? Y para asegurar un poco de que tiene un buen inglés. Algunas personas lo anotan, pero tampoco es absolutamente necesario. ¿Pero se puede hacer la hoja de vida en inglés? Esa es una recomendación. Si están pidiendo inglés, hacer la hoja de vida en inglés, y un buen inglés. A veces uno tiene un buen inglés, pero el inglés escrito no es como el mejor del mundo, porque la gente aprende a hablar, pero a veces le cuesta escribir. Mi recomendación es que se lo den a alguna persona que tenga experiencia en escribir un buen inglés, tener una buena redacción en inglés, y que se lo revise. No es recomendable, igualmente, tanto en español como en inglés, que tenga ningún error ortográfico. Exactamente. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más recomienda usted que se pueda plasmar en esa hoja de vida? Bueno, definitivamente algunas cosas que ya no se necesitan, antes lo solicitaban, pero ahora por la ley de protección a la información, etcétera, no hace falta poner dónde vivimos, no hay que poner si es casado o soltero, no hace falta poner si tengo 1, 2, 3 o 20 hijos, no hace falta poner información personal de nada más. Su email y el número de teléfono o números de teléfono donde lo pueden localizar. No hay que poner ni siquiera dónde vivo, no hace falta nada de eso, porque muchas veces, no sé, se me ocurre, una empresa está en Heredia y la persona pone que vive en Paraíso, ¿verdad? Y la gente automáticamente dice, no, de Paraíso muy largo, ¿verdad? Y a veces a la persona no le molesta viajar de Paraíso a Heredia. Yo trabajé en una empresa que estaba en Heredia y tenía una persona que vivía en Cervantes de Cartago, uh-huh. Y él viajaba todos los días feliz, sin ningún problema. Entonces no hace falta poner esos detalles de la información privada que uno tiene, ¿verdad? Esa parte hay que evitar ponerla, entonces te va a quedar más espacio para poner otras cosas importantes. Entonces, bueno, obviamente dónde he trabajado y los logros que he tenido en ese puesto. Si yo tuve un puesto, por ejemplo, de servicio al cliente, okay, ¿cuáles fueron mis logros en ese puesto? Y si es posible ponerlo en números. Bueno, atendíamos, no sé, X, siempre y cuando la empresa donde trabajó lo permita. Por eso a veces es bueno hasta ponerlo en porcentajes, digamos, porque no es
no es amenazante para la empresa donde trabajé. Entonces puedo decir, bueno, yo atendía, no sé, 500 llamadas al día, y de las 500 tenía un porcentaje de satisfacción de un 90%. Quiere decir que tenía muy buen porcentaje, la gente quedaba muy contento. Esos son números que las personas que están contratando los pueden ver y pueden, digamos, formarse un concepto positivo del candidato que está practicando. Entonces, lo que son logros, si ha recibido algún reconocimiento por parte de la empresa, por ejemplo, algún premio, algún reconocimiento que haya ganado en alguna de las empresas. Es importante agregarlo ahí, ¿verdad? En el currículum. No hace falta poner todo el detalle, porque la idea es que a la hora de la entrevista usted pueda explicar todo eso. Pero sí, poner, por ejemplo, el reconocimiento, me dieron el reconocimiento de liderazgo para el año XX, y luego en la entrevista usted puede explicar de qué se trató eso. Los estudios, digamos, los estudios universitarios, y tal vez si ha tenido algún certificado no de participación, porque, ¿verdad?, a veces la gente pone 40 certificados de participación, y eso no es necesario, ¿verdad? Usted puede poner, tengo conocimiento de tal y tal área, pero no certificado, no sé qué, de participar. Si es un certificado que duraste 6 meses trabajando en eso, una certificación de, no sé, de manejo de proyectos, una certificación de ISO 9000, ¿verdad? Eso tiene valor, sí, a la hora de poner en el currículum, pero no participé en el curso de tal y tal cosa de 6 horas. Eso no tiene valor realmente dentro del currículum. Lo que tenemos que poner, Sandra, es lo más relevante, lo más importante, pero con justificación. Exactamente. Y sobre todo, por eso es que yo digo que es importante adaptarlo a la empresa. Si yo voy a trabajar en servicio al cliente, que es el ejemplo que estaba dando, entonces las cosas relevantes a servicio al cliente son las que tengo que anotar. No hace falta poner algo que no tenga que ver nada con servicio al cliente, porque a la persona que está leyendo el currículum no le va a interesar. Pero si yo hice algún estudio o alguna práctica o algo referente a servicio al cliente, eso hay que ponerlo. Si estoy optando por otro puesto que tiene que ver con, no sé, otra área dentro de la empresa, mercadeo, por ejemplo, entonces todo lo que tenga que ver con mercadeo, eso es lo que yo voy a anotar ahí. Y por eso hay que adaptarlo. Mi experiencia no es mentir, y eso hago mucho énfasis en esta parte, porque yo he visto y he experimentado y he vivido gente que miente a la hora de escribir un currículum, y tarde o temprano se sabe. Tarde o temprano, en la entrevista o en lo que sea, cuando la persona pone algo que no es y le preguntan, y la persona mintió desde despedirla, si ya fue contratada, y mintió en el currículum, o hasta no contratarla, ¿verdad? Entonces, no seguir con el proceso de selección. No seguir con el proceso de selección. Entonces, hay que ser muy sincero en lo que uno pone, siempre. Bueno, y Costa Rica es además extremadamente pequeña, todo el mundo se conoce y todos sabemos de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, alguien sabe de algo, y si la persona mintió, imagínense qué pena. Además, queda hasta de ejemplo, ¿verdad? El nombre de tal persona que mintió queda hablándose ahí en el círculo de la gente que contrata. La gente de reclutamiento es un círculo relativamente pequeño. La gente que contrata se conoce y se habla entre ellos. Entonces, incluso se pregunta, hay círculos de gente que se reúnen, la gente de reclutamiento de diferentes empresas, y entre ellos mismos se apoyan. Tengo un currículo muy bueno, pero solo en tal área, alguien que le interese, se intercambian. O otra empresa dice, estoy buscando gente en esta área, si ustedes han tenido candidatos y son buenos y no han contratado y me los quieran enviar. Entonces, cuando uno ha tenido un buen candidato, uno lo comparte, ¿verdad? Esas cosas suceden dentro del círculo de personas que trabajan en reclutamiento. Por eso es que hay que ser muy auténtico, muy, muy sincero, muy transparente, y tener una muy buena entrevista para que
quede a veces no se puede contratar porque hay, ya te digo, para un puesto a veces hay 100, 200 y más personas para un solo puesto. Pero si hay un buen candidato que dejó una buena impresión, la misma gente de reclutamiento se encarga de compartirlo, ¿verdad? Y eso es muy positivo. ¿Cuáles son los fallos que las personas usualmente cometen o al mandar un currículum? Bueno, dentro de los fallos que pueden existir, ¿verdad? Alterar la información, enviar currículums súper extensos, enviar un mismo currículum para todas las empresas. ¿Qué otra cosa podemos mencionar ahí con respecto al currículum? Que no sea muy claro, muy específico, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llamar cuando la gente, o hasta qué tiempo se toma en cuenta? ¿Cuántos años atrás? Bueno, ¿cuántos años atrás de experiencia? Sí, o de, por ejemplo, es que hay gente que pone en los currículums, en las hojas de vida, desde 1980. Uh-huh. Bueno, si la información es relevante, sí, vale la pena incluirla, en el sentido de que si ese puesto que yo tuve en 1985 tenía que ver con este puesto que estoy optando ahora, hay que ponerlo. Uh-huh. Si es un puesto, por ejemplo, yo estoy optando, sigo con el ejemplo de servicio al cliente, y el puesto que yo tuve fue de bodeguero, ¿verdad? Mejor ni lo pongo, ¿para qué? No tiene sentido. Porque no hay No hay un link, no hay una unión entre eso que hice, ¿verdad? Y lo que yo estoy optando. Entonces no hace falta. O a veces las personas ponen 3 meses o 1 mes en X cosa, en X puesto. No es importante. 1 mes no me da mucha experiencia, no me da mucho valor. No es relevante. No es relevante. Entonces no hace falta, ¿verdad? En verano fui a hacer una pasantía en tal cosa. Si es relevante, si tiene que ver con lo que voy a trabajar ahora y me dio experiencia para lo que estoy ahora postulando. O tengo tan poca experiencia, ¿verdad? Soy muy nuevo, que las pasantías también cuentan como experiencia. Pero si ya yo tengo años de experiencia en ciertos puestos, las pasantías que tuve en aquella época ya no tienen valor, ¿verdad? Entonces no hace falta anotarlas. Que una vez que ya enviamos la hoja de vida, ¿qué sigue después? Ya cuando la empresa lo llama a uno para entrevistarlo, ¿cómo debemos prepararnos para esa entrevista? Oh, qué emoción. Esa es la parte muy emocionante, cuando te hacen una llamada y te dicen, wow, venga, entrevista la semana entrante. Eso es muy importante. La preparación es el éxito de una entrevista. Para hacer una buena entrevista, si no te has preparado, es difícil que te vaya bien, a menos que ya tengas mucha experiencia en ir a entrevistas. Pero hay que prepararse. Empezando hay que leer sobre la empresa que te está llamando. Tenés que saber a qué se dedica la empresa, investigar en las páginas web cuáles son los valores de la empresa, cuál es la misión que tiene la empresa, cuánta gente trabaja en esa empresa, cuál es la cultura incluso de la empresa. La cultura organizacional. La cultura organizacional de la empresa. Si conoces a alguien que trabaja ahí, pues contáctalo y pregúntale cómo es trabajar ahí, qué es lo que valoran en la empresa, para que estés preparado. Porque generalmente incluso en la empresa, cuando estás en entrevista, a veces te preguntan, ¿y qué conoce usted de la empresa? Y es muy feo decirle, no sé nada, no leí. Mira, no, hay que ir leído y preparado y entendido sobre a quién voy, dónde voy. Ese es uno de los pasos más importantes. Otro paso importante es prepararte qué ropa voy a usar. En caso de las mujeres, cómo nos vamos a maquillar. Toda la parte exterior, ¿verdad? De dar una buena impresión, que cuando te vean la persona esté preparada. Mi recomendación es ir
mejor, es decir, mejor vestido que no vestido inadecuadamente. Uh-huh. Y en ese sentido, pues, hombres, saco, o si se puede, o por lo menos corbata, o por lo menos una camisa bien aplanchadita, bien elegante, bien bonita. A las mujeres les recomiendo un saquito. Si es un vestido, pues un vestido que no sea corto, un vestido larguito. Si son con zapatos cerrados, no sandalias, no vestidos de colores llamativos. Se recomienda el azul como uno de los colores serios, formales. En Estados Unidos se acostumbra mucho ir en traje de azul porque parece que llama mucho la atención o da mensaje de seriedad y de formalidad. Pero aunque sea un puesto sencillo, hay que ir bien vestido, siempre. Y aunque te digan, no, aquí somos muy informales o es vestuario casual, es mejor ir bonito, bien vestido, que dé una buena imagen, una buena impresión, que no que quede uno mal. Entonces esa es otra de mis recomendaciones, y tener la ropa preparada con tiempo. La dejo lista desde la noche anterior, ya me la medí, no le falló nada, no se le cayó un botón, no salí corriendo, los zapatitos bien embetunados, etcétera. Eso da buena imagen, buena, ¿verdad? De que además te preocupaste por ir bien a la entrevista de trabajo. Ese es otro punto. Después, hay que prepararse porque con las preguntas que te van a hacer. Entonces, algo muy importante es saber mi historia, o sea, mi experiencia, conocerla muy bien y tener presente ejemplos de éxito que yo haya tenido en diferentes puestos, porque una de las preguntas que normalmente se hace en una entrevista de trabajo es: cuénteme alguna vez que usted haya sido exitoso en, y ahí puntos suspensivos de acuerdo al quehacer es institucional. Exactamente, a lo que se dedique el puesto o a lo que le vayan. Cuénteme alguna vez que usted haya tenido, no sé, voy a dar el ejemplo de recursos humanos. A la gente de recursos humanos se les pregunta: cuénteme alguna vez que usted haya tenido problemas con un líder organizacional y cómo lo manejó. Cuénteme alguna vez que usted haya... Entonces, esas historias hay que llevarlas pensadas. Historias de éxito y también historias de fracaso y cómo las manejé. Cuénteme alguna vez que usted haya tenido que darle una mala noticia a alguien, cómo lo manejó, qué hizo, cómo le habló. Eso ya tengo que llevarlo pensado, analizado, para la hora de exponerlo, tenerlo muy claro y no estar no me acuerdo, no sé, ¿verdad? Eso da muy mala impresión. Entonces, ir muy preparado, sabiendo que te van a preguntar sobre tu experiencia, y entonces tenés que tener en mente historias, ejemplos claros de lo que yo he hecho en el trabajo. Y cómo resolver esos conflictos y esas cosas que nos han pasado en nuestro trabajo. Exactamente. A todos nos pasan historias buenas y historias no tan buenas. Uh-huh. Y es parte del crecimiento, ¿no? Uno no le tiene que dar miedo contar una historia en que le fue mal. Sí, tuve una vez una historia que me pasó esto y esto, y bueno, al final lo resolví de esta manera y aprendí esto. Mira, ya no me volvió a pasar. Está bien contar las historias. Otra cosa que normalmente preguntan es, cuénteme o dígame sus áreas de sus fortalezas y sus áreas de mejora. Y a la gente le da mucho miedo hablar de sus áreas de mejora, porque piensa que, bueno, si digo que tengo tal o tal problema, no me van a contratar. Uh-huh. Y todos que yo conozca en el planeta Tierra tenemos fortalezas y áreas de mejora. Uh-huh. Y no hay que tener miedo a decir las fortalezas y decir, bueno, yo soy muy bueno en esto y esto y esto, me gusta, y ¿verdad? Igualmente no hay que tener miedo de decir las áreas de mejora. Con una sugerencia que quisiera darles en este momento, y es decir, bueno, un área de mejora es, por ejemplo, me cuesta mucho hablar en público. Voy a decir, me da vergüenza pararme en público, etcétera.
Si el puesto tiene que ver con eso, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que dar capacitaciones o alguna cosa así, pues es importante mencionar cómo a través del tiempo ha trabajado en esas áreas. Por ejemplo, me cuesta hablar en público o pararme a dar una charla, pero en los últimos 3 años he estado tomando cursos sobre manejo de hablar en público y me inscribí en un grupo que yo soy el líder, entonces me toca ahí hablar en público todo el tiempo. O sea, hablar de sus debilidades y de o áreas todo de aquello mejora. que has hecho para mejorar esa debilidad. Exactamente. Porque además, bueno, te hace humano, ¿verdad? Y te dice, sí, estas son mis áreas de mejora, las reconozco y a través del tiempo he estado trabajando en ellas, ¿verdad? Y hay llevarlo pensado y llevar pensado también qué he hecho para mejorarlas. Sí, porque eso es parte de la honestidad. Eso es parte de la honestidad, de la transparencia, y quien está al frente lo ve y lo siente. Claro. ¿Verdad? Es muy importante por eso en las entrevistas llevar esas historias claras y que sean historias reales, porque los entrevistadores son expertos, o sea, expertos en sacar información. Y si usted inventa una historia, en un segundo se dan cuenta. Y hacen una pregunta que usted se quedó ahí en blanco sobre un detalle, ¿verdad? Y si era una mentira, lo pesca. Entonces, es mejor ser honesto, transparente. Y además de que si ese trabajo es para usted y usted es transparente y honesto, se lo van a dar. Y tiene la experiencia. Pero si usted miente, es muy difícil realmente que le den el trabajo y se van a dar cuenta. Claro. Una vez que ya llegamos a esa entrevista inicial, porque no es solo una entrevista, tiene que ver con varias entrevistas. Porque depende de la dimensión de la organización. Hay organizaciones muy grandes, otras más pequeñas. Hay organizaciones donde solo con una entrevista es suficiente, pero ahora la mayor parte de los sistemas organizacionales y en recursos humanos, y sobre todo en reclutamiento, son varias fases. Así es. Fases en el sentido de que te hacen una entrevista, después hacen una selección, escogen lo mejor y vuelven otra vez a llamar a la persona para ir descartando y escoger el mejor candidato. Más o menos después de esa entrevista inicial vamos a hacer un corte. Okay. Pero sí quiero que quedemos claro que hay otras entrevistas después de la entrevista inicial. Así es. Y vamos a ir a un corte, ya regresamos. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de adecuaciones curriculares, psicodiagnósticos, diagnósticos institucionales, charlas en manejo de límites, técnicas de estudio, estrategias para enfrentar los malos tratos y el bullying, estrés escolar, autoestima, deserción escolar y motivación. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Dr. Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Hoy la naturaleza lucha por su vida. Y nosotros luchamos por ella. Porque nos pertenece y debemos conservarla. Por eso en APREFLOFAS somos sus aliados. Sea un aliado de la naturaleza. Únase a APREFLOFAS. Llámenos al 2236-3210. www.apreflofas.or.cr. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ.
Hola, ¿te gusta ir a conciertos y lugares donde hay mucha gente? Recordá entonces tener con vos tus pertenencias. Usa siempre el celular y billetera en las bolsas delanteras del pantalón. Sostené el bolso hacia adelante y preferiblemente cerrado. Si tenés una computadora o tableta, no la perdas de vista. Y recordá llevar el dinero que pensás gastar. Evita llevar mucha plata porque te la pueden robar. Ay, muy importante. Si ves a alguien sospechoso, fíjate bien en sus características y denúncialo a las autoridades más cercanas. También podés llamarnos a nuestro centro de información confidencial al 808-645 o enviarnos un mensaje por WhatsApp al 88000-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. Colaboración de esta emisora asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara. Una noche, la Fundación Tierra de Animales rescató a Tommy, un perro tan brutalmente golpeado que quedó inmovilizado de sus patas traseras. Hoy, Tommy camina y tiene una familia. La Fundación Tierra de Animales necesita su ayuda para cambiar la historia de cientos de animales como Tommy. Únase a nuestro Facebook y patrocine Historias Felices. Fundación Tierra de Animales. Hay cientos de lugares a donde viajar, atardeceres que mirar, niños que van a crecer, cientos de libros por escribir, árboles por plantar, cientos de personas que esperan un trasplante para seguir viviendo y cumplir sus sueños. La donación de órganos es un acto de profundo amor por la humanidad. Una simple conversación puede ayudar. Hable con su familia y amigos. Exprese su deseo de donar. Fundación de Trasplantes. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de charlas, seminarios y talleres en temas como estrés laboral, motivación en la organización, factores influyentes en las relaciones humanas, selección de personal, las actitudes, ética, motivación y productividad, toma de decisiones gerenciales, relaciones humanas, motivación para la jubilación, comportamiento organizacional y diagnósticos institucionales. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Dr. Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Bueno amigos, muchas gracias a todos los radioescuchas por estar en sintonía en el programa Conversando con Mauricio Vargas acá en Radio Costa Rica y posteriormente en Canal 19. Hoy con el tema cómo prepararse para una entrevista de trabajo. Si quieren llamar al 9052-930-930 y hacer sus consultas, también tenemos la opción de que nos pueden ver en directo, www.radiocr.net. También los invito para que vean las páginas de Radio Costa Rica, que vean la página de Conversando con Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, y también la página Mauricio Vargas Becerril. Es importante que nosotros aprendamos a cómo enfrentarnos a una entrevista de trabajo. Ya hablamos sobre cómo tenemos que enviar nuestra hoja de vida, ya sabemos cómo prepararnos para ese enfrentamiento cara a cara con la persona que nos va a entrevistar. Pero no solo llega ahí. Ahora existen muchas formas de entrevista, hay formas de reclutamiento diferente, depende del accionar de la organización. Cuéntenos, Sandra, cómo nosotros podemos saber o qué pasos o qué otras opciones tienen aparte de la entrevista inicial. Sí, bueno, muchas empresas ahora incluso están haciendo una entrevista inicial telefónica. Uh-huh. Ahí por lo menos hacen parte de la entrevista en inglés, si el inglés es requerido, y como para corroborar los datos que se envió en la hoja de vida. Muchas empresas están utilizando esto y ese es como el primer filtro, el primer contacto y el primer filtro que se hace. Uh-huh. Una vez que se pasa esa entrevista telefónica, que algunas empresas las hacen, otras no, se va a la segunda entrevista, que generalmente es con recursos humanos. O si es un headhunter, una de estas empresas que buscan el personal para una empresa,
Ese es otro filtro también que está entre la telefónica, estas empresas que se dedican a buscar gente, y luego la entrevista con recursos humanos. Si llegué a la entrevista con recursos humanos, posteriormente de esa es la entrevista con el supervisor o el gerente contratante. Recursos humanos generalmente hace aproximadamente entre 6 y 10 entrevistas dependiendo del puesto. De ese grupo saca una terna de unas 3 personas, 2 o 3 personas, que envía al gerente contratante. Generalmente de esas 3 se elige una, pero a veces al gerente no le gusta ninguna y tiene que hacerse nuevamente el proceso. Recursos humanos otra vez vuelve a buscar otras 10 personas, más o menos 6, 10, hace otra vez entrevista y vuelve a sacar unas 2 o 3 que se vuelven a enviar al gerente contratante. Es difícil, digamos, exactamente decir cuántas, pero hay puestos que a veces entrevista a 1, 3, 4 personas y uno dice, esta es. Y a veces son 20 y uno dice, nada, todavía no encuentro a la persona que vaya para el puesto. Uh-huh. Entonces es relativo, pero son diferentes pasos. Generalmente las entrevistas son entrevistas por competencias que llamamos ahora. Estas entrevistas por competencias que está, como se oye mucho el término, pero realmente no es muy común, la gente todavía no entiende de qué se trata. Cuando hablamos de competencias son habilidades específicas para el puesto. Hay miles de competencias y cada empresa tiene las competencias que se necesitan para trabajar en esa empresa. Generalmente van de 3 a 5 para la población en general y luego existen otro nivel de competencias que son competencias de liderazgo que llaman, que es para gente que tiene puestos de supervisión o de gerencia, que son, además de las competencias básicas, son competencias gerenciales que le llaman, ¿verdad? Entonces, estas competencias o habilidades, ¿verdad? También se les puede decir de forma sencilla habilidades específicas, tienen que ver con lo que la empresa quiere que sea clave en su organización. Por ejemplo, una empresa, voy a dar un ejemplo, una empresa, no sé, de farmacéutica, puede que para ellos lo importante sea la precisión, el trabajar o servicio al cliente o liderazgo, trabajo en equipo. Hay miles de competencias y la empresa generalmente escoge algunas que son clave para ellos y en base a eso hace preguntas. Por ejemplo, si para la empresa una competencia clave es trabajo en equipo, porque en ese lugar se trabaja en grupos, en equipos, etcétera, entonces las preguntas van a estar enfocadas en esa área. Te van a preguntar, cuénteme alguna vez que usted haya trabajado en un equipo y le haya tocado una persona muy difícil. ¿Qué hizo usted? ¿Cómo lo manejó? Entonces ya usted sabe que ahí el trabajo en equipo es muy importante, es una de sus competencias y entonces obviamente usted va a hablar sobre su experiencia en eso. Ahora también hay una forma de reclutamiento que puede ser elaborar un proyecto, depende de lo que se requiera. También le dan una tarea para que haga la casa, resuelva y después la trae. Y eso va a depender del quehacer institucional o se puede hacer en cualquier empresa. Muchas empresas lo hacen, no para todos los puestos, para algunos puestos en específico. En inglés se llaman assessment centers, la traducción sería centros de evaluación, podría ser, pero lo que te hacen son evaluaciones prácticas, ya sea dentro de la empresa o te lo dan para que lo lleves para la casa. Por ejemplo, se está contratando un gerente o un director de servicio al cliente. Llegan 3, están en la última terna, las 3 personas y les dicen, les dan el mismo proyecto.
y lléveselo para la casa y venga mañana a presentarme la respuesta de ese proyecto. Y entonces le dicen, es la vida real lo que está viviendo la empresa. Tenemos problemas en servicio al cliente. Nuestros clientes nos dicen que el servicio es malo, que hemos bajado en tales y tales cosas, que vaya a la casa y dígame qué haría usted para resolver esta situación que está viviendo la empresa. A veces es real, a veces es hipotética. Uh-huh. Entonces usted se va para la casa con esa historia que le contaron y usted hace una presentación, ¿verdad? En PowerPoint o conversada como a usted le parezca, ¿verdad? Al día siguiente va y tiene que presentárselo a una terna de personas, a un grupo de personas. Pues, generalmente es la persona de recursos humanos. Si tenía que ver con números, está una persona de finanzas y el jefe que está contratando 1 o 2 personas más. Y usted tiene que pararse ahí, hacer una presentación. Y defenderlo. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, de esos 3, el que hizo el mejor trabajo generalmente es el que contratan. A veces es ahí mismo. Entonces usted le dice, mañana o la próxima semana, el viernes de la próxima semana, vamos a tener un centro de evaluación, un assessment center. Pida todo el día porque tiene que estar aquí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y en el transcurso de ese tiempo le dan una serie de problemas y dificultades que tiene que usted ir resolviendo. Incluyen muchas veces pruebas psicológicas o psicométricas uh-huh. dentro de ese, ¿verdad? Pruebas que tienen que ver con liderazgo, etcétera. Mi recomendación ante eso es contestar lo más transparentemente posible. Yo siempre le digo a la gente que me pregunta, es que me van a hacer unos test, ¿qué hago? Ajá. Sea usted. Exactamente. Sea usted no puede dar lo que no tiene. Ajá. Y no puede inventar porque en algún momento sale. Sí. En algún momento sale y aflora esa mentira y vamos a caer en la mentira y después de todo lo que has ganado lo vas a perder. Exactamente. Quiero que nos dé su número de teléfono, Sandra, para que cualquier persona quiera hacerle consultas sobre reclutamiento. Okay. Con mucho gusto. Mi teléfono es 8705-5225. Yo trabajo, soy psicóloga, pero además soy coach. Y muchas veces me ha tocado hacerle coach a gente que le ha costado, le cuestan las entrevistas de trabajo y necesitan ayuda. Sí, claro. Porque son buenos trabajando, pero no saben cómo manejar una entrevista. O han trabajado tanto tiempo y no saben cómo volver a ese mundo de enviar currículum, de hacer entrevistas, de todo eso, que es un mundo nuevo, ¿verdad? Y no saben cómo hacerlo, entonces yo les brindo coaching, les brindo asesoría para cómo buscar un trabajo, dónde enviar su currículum, cómo hacerlo bien, se lo reviso, les hago una entrevista simulada, les digo qué están haciendo bien, qué necesitan mejorar. Es parte del coaching, del servicio de coaching que damos, entonces con mucho gusto, les repito el teléfono 8705-5225. Muchas gracias. Vamos a hacer unos saludos a personas que nos han escrito. A Cindy Salazar Castro, que nos está enviando un saludo desde Puriscal. A Felicia Gutiérrez de Cartago, a Katia Vanessa Sofeifa de Desamparados. A muchas personas, a mi hermana también que nos está escuchando, muchísimas gracias. A Rosalba Coto, que nos está escuchando desde Tierra Blanca de Cartago. Lástima que las personas no ponen de dónde es. A don Fraser Quiroz Arce, que es de Cartago, un saludo a don Fraser. A Vilma Valverde, que fue compañera mía de trabajo en IMAS, que ya está pronto a jubilarse. Y a todas estas personas que nos han enviado y que le han puesto me gusta al programa, muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros es un placer poderles llegar a ustedes. Hoy es un tema que yo quería traerles para que no nos dé miedo enfrentarnos a una entrevista de trabajo. Sandra es experta en la parte de recursos humanos, aunque ella dice que es psicóloga, también coaching de cómo aprender a enfrentar, diseñar y desarrollar programas de gestión de talento. También, que eso es algo muy importante en nuestro mundo laboral. Actualmente, nosotros, los psicólogos, buscamos esos talentos para que la gente trabaje,
para que podamos ir en el bien de la organización y que la persona que se está contratando esté a gusto. Así es. Es que esté a gusto y que se sienta bien y que, como decimos popularmente, que se ponga la camiseta. Así es. Y que esa parte de reclutamiento no lo veamos como una competencia desleal, sino como una fortaleza que usted va a ir a enfrentar y que la gente en su hoja de vida vea lo que usted puede hacer y las capacidades que usted tiene. Así es. Y incluso una de las preguntas que normalmente hacen es, ¿por qué deberíamos darle ese puesto a usted? Y entonces usted lo tiene que tener muy claro. Si ese puesto yo lo quiero, ¿qué tengo yo bueno para darle a la empresa? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué puedo yo aportarle a la empresa? Eso es muy importante tenerlo claro en mi mente. ¿Qué puedo hacer bien en ese puesto? ¿Qué traigo yo? ¿Por qué deberían contratarme a mí y no a los otros que están al lado, ¿verdad? Ajá. Y yo lo tengo que tener muy claro y muy certero, ¿verdad? Para que a la hora que yo hable con propiedad. Y ser asertivo. Exactamente, asertivo, hablar con propiedad. No solamente lo que digo, sino cómo lo muestro en mi cuerpo. El lenguaje corporal es muy importante. Tengo que demostrar certeza de lo que estoy diciendo, convicción de lo que estoy hablando, claridad. Mira, ese puesto es para mí por esto y esto y esto. Yo soy buena en esto, yo tengo muchas ganas de trabajar. Voy a demostrar que yo puedo hacer eso y voy a llevar a la empresa o al puesto a otro nivel. O sea, sin miedo. Nosotros los costarricenses, por alguna razón, todo poquito, todo chiquitico, todo. Por eso nos dicen ticos, ¿verdad? Chiquitico. No. Hay que decir, mire, yo soy bueno en esto. Lo he demostrado a través del tiempo y no darle miedo a decir lo que uno es bueno, porque si no lo dice uno, ¿verdad? Habrán otros que sí lo hacen. Entonces, hablar con claridad, con certeza, con asertividad, sin miedo, decir lo que uno es bueno, que tengo muchas ganas de trabajar, quiero demostrar que yo puedo, van a ver si me contratan a mí, yo he hecho esto y esto, ojalá con datos que he logrado en otras empresas, y eso lo traigo aquí, mis ganas de trabajar, mi entusiasmo, mi experiencia, quiero darlo en el siguiente puesto que espero que sea con ustedes. Sí. Es una venta que uno tiene que hacer, ¿verdad? Sí, porque uno tiene que vender su imagen ante alguien que no lo está conociendo, ante una persona que no sabe quién es uno, y entonces uno tiene que ser siempre mentalmente diseñar todo eso que yo necesito que la otra persona sepa de mí, y ser lo mejor, lo más transparente, ser honesto siempre. También quiero saludar a Helen Vargas Phillips, que está en Curriabat, que nos está escuchando y que pone excelentes recomendaciones. Muchísimas gracias, Helen. Ella es prima mía, ella es fiel seguidora del programa también fiel seguidores a mis primos en Santana, en Ciudad Colón y en Puriscal. Muchísimas gracias a todos los que nos están mandando mensajes. A Marjorie Calvo, muchísimas gracias. También a Marjorie López Castro, que nos está viendo. De verdad, a todos, muchas gracias. Hoy es un programa de cómo nosotros prepararnos para una entrevista. También va a haber otro programa de cómo Sandra nos va a enseñar a nosotros cómo montar una empresa. Ah, claro, con mucho gusto. ¿Verdad? Esa parte que es tan importante, porque si yo no quiero ser empleado, pero quiero ser dueño de mi empresa, entonces ya no necesitamos una entrevista, sino necesitamos prepararnos para otras cosas tan importantes, porque Sandra tiene una historia laboral hermosa y ha trabajado en muchos países, ha trabajado en organizaciones internacionales, ha trabajado en Estados Unidos, ha trabajado en impulsar cambios culturales en las empresas, desarrollar sistemas para impulsar el proceso de mejora continua en una organización. Ha administrado empresas también, por eso quise hoy traerla, porque de verdad que es una persona con mucha capacidad y mucho talento. Para decirles, ha trabajado en 13 países en cuanto a plantas de adhesivas, en 3 plantas de pintura, en infinidad de cosas que ha trabajado desde recursos humanos, y ese diseño también nos sirve para que nosotros podamos, aparte ya de la entrevista, ya lo que hicimos
porque es el currículo, prepararnos para la entrevista, para diferentes tipos de entrevista, y después para cuando nos digan, bueno, usted ya está contratado. Esa otra parte es muy importante. Creo que ese capítulo de cuando nos digan, ya está contratado, y cómo hacer un buen papel en los primeros, casi que como el gobierno, en los primeros 100 días de trabajo, uno dice, esta persona funciona, esta persona no funciona. Entonces, ese es otro capítulo, cómo hacer un buen desempeño en los primeros 3 meses, en los primeros 100 días de trabajo, que te posicione bien en la empresa, que te catapulte para seguir creciendo dentro de la organización. Esos primeros 100 días son la clave para eso. Y ese será otro capítulo también. Sí, claro. Y hay otras 2 cosas importantes que tenemos que tener claro. Ya, nos contrataron, pero que yo me sienta orgulloso de lo que voy a hacer y que la empresa se sienta orgullosa de tenerme a mí. Así es, así es. Y bueno, lo primero que hay que hacer es creérselo uno, ¿verdad? Sí, claro. Si uno no se lo cree, igual en la entrevista, si usted no va con certeza de que ese puesto usted lo puede desempeñar bien y va a hacer un buen trabajo, difícilmente a quien lo está entrevistando lo va a creer. Lo importante es estar seguro de lo que vamos a ir a hacer. Esa seguridad de sí mismo, esa seguridad de creer y querer ese puesto. Pero si usted sale desde su casa con una negatividad, mejor no mande su mejor historia de vida. Mejor vaya a entrevista. No, porque ya ahí va a haber como una muralla entre la persona que lo va a entrevistar y usted. Sea lo más transparente, crea en usted, en sus capacidades, en sus habilidades, en sus fortalezas. Por eso es tan importante que tiene que prepararse. No es solamente que lo llamen y decir, bueno, ahí voy. No, usted tiene que estar seguro de sí mismo, de querer eliminar ese miedo escénico que la gente le da cuando va a hablar con alguien que no conoce. Estemos seguros de lo que vamos a ir a hacer, estemos seguros de nosotros mismos, y eso es parte de nuestra autoestima, eso es parte de conocerse uno. Y bueno, a veces la gente se pone nerviosa, no pasa nada también. Tomarse un tecito de tilo si es necesario antes de ir a la entrevista, si es una persona muy nerviosa, pues alguna otra cosa que haya que tomarse. De alguna forma, la preparación te ayuda a no sentirte tan nervioso, pero si igualmente te da susto, ¿verdad? Hay miles de cosas que puedes hacer, desde practicar con un amigo, con un conocido, etcétera, pero estar tranquilo e incluso no pasa nada si uno dice en la entrevista, estoy un poquito nerviosa en la entrevista, decir uno como candidato, estoy un poquito nervioso, si hablo muy rápido o si no digo algo, le agradezco que me vuelva a preguntar, no pasa nada, o sea, no sé, todos somos seres humanos y quien te está entrevistando más bien va a decir qué agradable la persona, ¿verdad? Que sincero, no pasa nada tampoco, uno no tiene que ser quien no es, uno tiene que ser quien es, porque en esa transparencia la persona que te entrevista va a sentirse también en paz, tranquilo, y decir qué agradable conversar con esta persona. La entrevista es una conversación que se da entre una persona que te necesita o una empresa que necesita y tú que estás necesitando. Sí. Ahora, Mauricio, algo muy importante que también deberíamos mencionar es que, bueno, a veces a uno no le dan el trabajo y tampoco pasa nada, ¿verdad? O sea, imagínense que para un puesto en ocasiones hay 200, 300 y más currículums, ¿verdad? Entonces, las probabilidades, aunque uno sea muy bueno, son bajas, ¿verdad? Porque hay muchísima gente en el mercado. Entonces, puede que uno vaya a entrevista y haya alguien que tenga, digamos, mejor habilidad o más experiencia en un área, o estaban buscando algo diferente a lo que yo tenía. Entonces, estar tranquilo de que eso puede suceder, ir confiado y seguro de que es hacer lo mejor que uno puede, pero tampoco echarse a morir si no se lo dieron. Claro, eso es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo. Lamentablemente, Sandra, ya se acaba el programa. Antes quiero saludar a Patricia Salmón, que dice excelente programa. Felicidades a doña Viria Mayela Monge, que nos está viendo desde Cartago. Muchísimas gracias a toda la gente bella de Cartago, de Tierra Blanca, de Cervantes, de Paraíso, que siempre nos escuchan. De verdad, muchísimas gracias
Para mí ha sido un placer, Sandra, tenerte Con acá, mucho gusto. con un tema tan bonito como es el enfrentarse a una entrevista laboral, que a veces uno dice, no es tan fácil, de verdad no es fácil, pero yo tengo que tener ese convencimiento, ¿verdad? Se puede y se puede hacer bien. Sí, claro. Muchísimas gracias a todos. Los invito también que se inscriban en el canal de YouTube Conversando con Mauricio Vargas, que vean las páginas de Radio Costa Rica, la página de Mauricio Vargas Becerril Psicólogo, la página de Conversando con Mauricio Vargas. Para mí fue un placer estar acá hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hemos presentado Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, le espera con invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Conversando con Mauricio Vargas Becerril. Le esperamos.